Al mismo tiempo, el control de Jerusalén, añadió una carga aún más compleja al conflicto, ya que la ciudad tiene un significado religioso, histórico y político extraordinario para diferentes comunidades. El resultado fue una situación que muchos analistas comenzaron a describir como un conflicto cada vez más difícil de resolver. Con cada nueva guerra, cada desplazamiento y cada generación que crecía en medio de la tensión, las posiciones parecían volverse más rígidas. Pero incluso después de la guerra de 1967, la historia todavía estaba lejos de terminar. Las décadas siguientes traerían nuevos enfrentamientos, negociaciones, acuerdos fallidos y momentos que cambiarían nuevamente el rumbo del conflicto, mientras el mundo observaba cómo una disputa que había comenzado mucho antes continuaba marcando el destino de millones de personas. Pero incluso después de la guerra de 1967, la historia estaba lejos de llegar a su final. El nuevo mapa que había surgido tras la Six-Day War cambió por completo la dinámica del conflicto. Israel ahora controlaba territorios donde vivían cientos de miles de palestinos, y esa nueva realidad política y territorial comenzó a generar un tipo de confrontación diferente. Durante los años siguientes, el conflicto dejó de ser únicamente entre estados. Entre esos movimientos, uno de los más influyentes fue la Palestine Liberation Organization, conocida como la OLP. Fundada en la década de 1960, la organización se convirtió con el tiempo en una de las principales voces del nacionalismo palestino. Su líder más conocido sería Yasser Arafat, una figura que durante décadas aparecería en el centro de negociaciones internacionales, conflictos armados y debates políticos sobre el futuro de la región. Mientras tanto, las tensiones continuaban acumulándose. En 1973, una nueva guerra sacudió Medio Oriente cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel durante una importante festividad judía. El conflicto sería recordado como la Yom Kippur War. Durante los primeros días, las fuerzas árabes lograron avances importantes, lo que generó una gran preocupación dentro de Israel. Sin embargo, con el paso de las semanas, el equilibrio militar volvió a cambiar, y finalmente se alcanzó un alto el fuego. La guerra de 1973 dejó una lección importante para muchos líderes de la región. El conflicto militar constante no estaba ofreciendo una solución duradera. A partir de entonces, comenzaron a surgir algunos intentos diplomáticos que buscaban cambiar el rumbo de la historia. Uno de los momentos más inesperados ocurrió en 1978, cuando el presidente egipcio Anwar Sadat tomó la decisión de iniciar conversaciones directas con Israel. Aquella decisión conduciría a los históricos Camp David Accords, un acuerdo negociado con la mediación del presidente estadounidense Jimmy Carter. Como resultado de esas negociaciones, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar un tratado de paz con Israel. El acuerdo llevó a la devolución de la península del Sinaí a Egipto y marcó un precedente que demostraba que, al menos en algunos casos, la diplomacia podía abrir caminos diferentes. Pero mientras algunos países avanzaban hacia acuerdos políticos, la situación entre israelíes y palestinos seguía siendo profundamente compleja. En 1987 estalló un nuevo capítulo del conflicto conocido como la First Intifada. Se trató de un levantamiento popular palestino que se extendió por Cisjordania y Gaza. Miles de jóvenes participaron en protestas, enfrentamientos y actos de resistencia contra el control israelí de los territorios. Las imágenes de aquel levantamiento se difundieron por todo el mundo y atrajeron una enorme atención internacional hacia la situación de los palestinos que vivían bajo ocupación. Aquella presión internacional llevó finalmente a un nuevo intento de negociación. En 1993 ocurrió uno de los momentos más simbólicos de toda esta historia, cuando representantes de Israel y de la OLP firmaron los Oslo Accords en una ceremonia en Washington. El acuerdo fue firmado por el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y por Yasser Arafat, con la mediación del presidente estadounidense Bill Clinton. Por primera vez, ambas partes se reconocían mutuamente y se comprometían a trabajar hacia una solución que pudiera conducir a la creación de un Estado palestino junto a Israel. Durante un breve momento, muchas personas en todo el mundo pensaron que la paz podría finalmente estar cerca. Sin embargo, la realidad volvería a demostrar lo difícil que era resolver un conflicto tan profundo y lleno de décadas de desconfianza, violencia y heridas históricas. Los años siguientes estarían marcados por avances y retrocesos,
por nuevos estallidos de violencia y por negociaciones que muchas veces terminaban sin resultados definitivos. Nuevas generaciones crecerían escuchando versiones diferentes de la misma historia. Para algunos, el conflicto representaba una lucha por la supervivencia nacional. Para otros, era una lucha por la autodeterminación y el derecho a regresar a sus tierras. Con el paso del tiempo, la región seguiría enfrentando momentos de tensión, crisis políticas y episodios de violencia que continuarían ocupando titulares en todo el mundo. Y quizás esa sea una de las razones por las que esta historia sigue generando tanto interés décadas después. Porque más allá de las fronteras, los acuerdos o las guerras, el conflicto entre israelíes y palestinos es también la historia de millones de personas cuyas vidas han estado marcadas por decisiones políticas, acontecimientos históricos y esperanzas que, hasta hoy, siguen buscando una solución definitiva. Entender cómo comenzó todo desde las tensiones del mandato británico, la propuesta de partición de 1947 y las guerras que siguieron, permite ver con mayor claridad por qué este conflicto continúa siendo uno de los más complejos y debatidos del mundo moderno. Y también recuerda algo importante. Las historias que comienzan con decisiones políticas muchas veces terminan afectando la vida de generaciones enteras. En este caso, generaciones que todavía hoy siguen esperando un futuro diferente para la tierra que ambos pueblos consideran su hogar.